Hola a todos, bienvenidos a este análisis de FBS con motivo de la publicación de los datos del IPC de inflación de Estados Unidos correspondientes al mes de marzo. Les habla Tibisay Ramos Medina y el día de hoy, además del escenario fundamental de siempre, pues abordaré el escenario técnico para el índice dólar, incorporaré además el índice VIX, los pares euro-dólar, libra-dólar, dólar-yen, el SP500 y cerraremos con la perspectiva para el oro. Eh, el día de hoy, además de concentrarnos en la publicación del IPC que nos ocupa principalmente, tenemos que considerar la reacción del mercado que se llevó a cabo desde el día de ayer, desde la tarde, las últimas horas de la sesión americana del día de ayer, tras el anuncio del presidente Donald Trump de una pausa de 90 días en los aranceles para decenas de países. Esto provocó que el mercado cerrara ayer con un tono claramente positivo. El SP500 repuntó más del 9%, el Nasdaq 100 tuvo su mejor jornada desde el 2008, hasta el Bitcoin subió más del 8%. Esta medida lo que hace es que representa un respiro temporal en los temores inflacionarios globales, que aunque no se eliminan del todo, especialmente porque continúan los aranceles más agresivos hacia China, que además van a aumentar al 125%. Esto es grosero. Pero es más que nada por el hecho de que no se han puesto de acuerdo, en las negociaciones han fallado totalmente. Y el riesgo de que la mayoría de las empresas estadounidenses que tienen centros de operaciones en China van a tener un gran impacto en su producción y en sus ventas a Estados Unidos. Caso de Apple. Una vez que se implementaron y que desde el lunes que se anunció la nueva elevación de aranceles al 114% y hoy a 125%, Apple, que era considerada la empresa más valiosa del mercado, cayó en picada. A pesar de que, bueno, anoche tuvo una significativa recuperación después de este anuncio. Pero todavía no está exenta del riesgo, puesto que su centro principal de operaciones está en China. Hoy, bueno, el foco está completamente en los datos del IPC de Estados Unidos, que se publicarán a las 8:30 am hora de Nueva York, como estamos viendo. Y lo que hay que prestar muchísima atención es el resultado que salga en comparación con la previsión del mercado, ya que el mercado ya viene estimando una reducción de la mayoría de los datos de inflación, con la única excepción de la medición mensual subyacente. Recordemos que los datos subyacentes son aquellos que excluyen los precios de los alimentos y de la energía. Entonces, acá solamente se está esperando un ligero repunte mensual del mes de marzo al 0.3% desde el 0.2%. De resto, la mayoría de los datos están sugiriendo una reducción y es el comportamiento que estamos viendo ahora en el dólar a la baja bajo esta estimación. Digamos que ya se están anticipando a que los resultados sean más bajos de lo esperado. Ya se están esperando datos más bajos en el mes de febrero. Así que la medición anual subyacente vemos que podría caer al 3% desde el 3.1%. El IPC general de marzo podría situarse en 0.1%, cayendo desde el 0.2% de febrero. Y finalmente la medición anual general se espera una caída al 2.5% desde el 2.8% de febrero. En general, estos son datos positivos para la economía. Sin embargo, en el reflejo que ocurre en el mercado y en el mercado Forex principalmente es exactamente el contrario. Así que si los datos publicados de hoy superan las previsiones que estamos viendo, es decir, que muestra una inflación más alta de lo esperado, el mercado podría reaccionar con un repunte del dólar, subidas en los rendimientos de los bonos del tesoro y además presión bajista en los índices bursátiles como el Standard & Poor's 500, porque eso implicará que la Reserva Federal va a dejar las tasas de interés altas el resto del año, o al menos hacia el final del año. Es decir, tasas más altas, mayores cuotas de financiamiento para la mayoría de las empresas que cotizan en los índices bursátiles. En el caso contrario, si el IPC resulta
más bajo de lo previsto, podríamos ver más bien una corrección en el dólar, un nuevo repunte del dólar, por supuesto, caída en los rendimientos de los bonos del tesoro y repunte en los activos de refugio como el oro, además de una posible recuperación en pares como el euro dólar que ya veremos. Además, es importante tener muy en cuenta que ya se habían empezado a aplicar varios aranceles que comenzaron en el mes de febrero. No se puede olvidar que el 4 de febrero entró en vigor el primer arancel del 10% sobre importaciones chinas, luego sobre el acero y el aluminio. Posteriormente se aplicó 25% sobre bienes procedentes de Canadá y México, que es verdad que se han señalado que parte de estos aranceles se han pausado a la espera de medidas de negociación en estos países, pero están allí todavía. Entonces, además de más otro 10% de aranceles chinos al finalizar el mes de marzo. Entonces, aunque el dato de inflación del mes de marzo aún no refleje plenamente el impacto de estos aranceles, la Reserva Federal ya advirtió que estas medidas podrían llevar la inflación nuevamente al 4% en los próximos meses y lo que podría limitar las expectativas de recortes de tasas de junio. Además, no podemos olvidar que el mercado ayer tuvo una ligera mejoría en el índice de miedo y codicia, que la semana pasada se había situado en 6 en promedio, pero tocó el nivel 3 y 4, algo que mostraba extremo miedo. El extremo miedo lo que provoca es la salida de capitales desde activos de riesgo como las acciones, los índices, y divisas de riesgo hacia activos más seguros. Esta misma semana, el día lunes me parece, que publiqué en el canal de Telegram FBS Análisis en Español la explicación de a dónde se va el capital con un post muy didáctico que explica cómo el flujo de capital se ha posicionado principalmente en el mercado monetario, donde hay instrumentos de inversión, pero más bien para resguardo y protección de capital de corto plazo y además de otros instrumentos. Entonces les invito a leer esa publicación que la puedo colocar en la descripción de este video para que accedan al canal cuando tengan la oportunidad. Esto, por supuesto, se combina con lo que vamos a ver ahora en el índice VIX, que nos va a indicar más o menos cómo está el sentimiento de riesgo del mercado. Aquí estamos viendo en pantalla cómo el índice VIX estuvo bastante cerca de alcanzar el máximo que había tocado en el mes de agosto. Básicamente en este mes fue más por volatilidad y especulación que por otra cosa. Aquí sí que lo que ocurre en el VIX es un índice de volatilidad que cuando en general supera los 30 y los 40, implica que el índice Standard & Poor's 500, que es la referencia principal de la salud del mercado bursátil en Estados Unidos, refleja cómo se producen suelos, es decir, importantes caídas en el mercado. Entonces, todos estos picos están relacionados con caídas dentro del mercado, dentro del Standard & Poor's 500. Igualmente, hace 2 días que tocó el último mínimo de este año, pero debido al anuncio de ayer del presidente Donald Trump, vemos cómo ha estado pues recuperándose, o sea, bajando. Recuperándose implica un descenso por debajo de 40, que también fomenta la recuperación en el S&P 500. Así que la referencia con el VIX, para que sea bastante didáctico y bastante sencillo de entender, es que simplemente nos permite entender cómo está la volatilidad del mercado, el sentimiento de riesgo del mercado, y cuando la medición del índice supera los 40, hay masivas ventas dentro del Standard & Poor's y como consecuencia en el resto del mercado de valores. Y en contraposición, cuando el mercado está por debajo de 20, indica que hay muchísimo optimismo en el mercado y son momentos en los que el mercado ha repuntado alcanzando nuevos máximos.
En este momento estamos viendo cómo el índice VIX vuelve nuevamente, todavía está dentro de una zona de alto riesgo, de aversión al riesgo, pero significativamente mejor que 60. Entonces esto implica cierta recuperación. Vamos a ver cuán duradero puede ser esto. Considerando que la pausa de los aranceles es por 90 días, es posible que se produzca una recuperación sustentable dentro de los mercados. En este sentido, vemos cómo el índice dólar, que es nuestra referencia del comportamiento del dólar en todos los pares mayores, por supuesto, vemos cómo después de una moderada corrección desde el jueves pasado, vuelve a retomar el sesgo bajista, que no lo había perdido, ya tenía un sesgo bajista cuya última resistencia clave de intradía de H4 está en 104,26. Esto nos indica que mientras el precio se mantuviera por debajo de este máximo, predominaba el sesgo bajista. Y además del movimiento correctivo que nos deja el último soporte en torno a 102,09, el precio no solo lo rompió, sino que ahora mismo está confirmando esa caída. ¿Qué indica esto? Que el escenario bajista para el dólar va a continuar en las próximas horas y en los próximos días, incluso cayendo por debajo de la última zona de compra de la semana pasada en 101,81 y rompiendo el soporte del día de ayer en 101,75, rebasando incluso los rangos promedio de movimientos diarios. Esto está ocurriendo mucho en estas semanas con alta aversión al riesgo, ya que este indicador de rangos es básicamente estadístico, donde calcula el comportamiento del precio de los últimos 14 días, así que todavía tiene que adaptarse con la volatilidad de los últimos días. En este caso, estamos viendo este comportamiento del dólar que podría extenderse, digamos, estamos ya observando un movimiento de caída en el dólar aún antes de la publicación, básicamente en base a la expectativa de que los datos de inflación van a ser más bajos de lo previsto. Considerando de que el precio está cotizando dentro de zonas de compra, si el precio cae con decisión, todavía podemos ver la extensión de las ventas hacia los soportes de la semana pasada en 101,46, 101,17. Esto implica ventas para el dólar junto a lo largo de todos los pares mayores. Solamente si se produce un dato sorpresivamente más alto, podríamos ver cierto repunte en el dólar, pero básicamente va a ser buscando las últimas zonas de volumen vendedor en torno a 102,18 y posible extensión a 102,63, pero de ahí la posibilidad es que el precio del dólar continúe cayendo nuevamente, a menos que, digamos, el escenario sea en todas las mediciones cifras altas, cifras en verde en todas las mediciones, entonces es posible que esta reacción hay que observar cómo se comporta el precio cuando llegue a esta zona de alto volumen vendedor. Si lo rompe, es posible que podamos ver la posibilidad de una recuperación en el dólar. Pero por ahora el escenario es, estos son los primeros obstáculos que va a encontrar el precio. En el caso, este mismo escenario que vamos a ver dentro del euro dólar, vemos como después de rebotar de la zona de venta, de la zona de compra del día martes en 1.0931, el precio no solo nos deja una zona de compra también de las primeras sesiones del día y rompe con decisión la zona de oferta, es decir, la zona de venta del día de ayer. Esto pues claramente nos está diciendo de que el escenario es alcista y la última resistencia de este movimiento correctivo es 1.1089, es decir, aquí se produjo un tibio rompimiento el día de ayer y nada más con la nueva reacción alcista hacia 1.11 es la confirmación de que el par vuelve al alza. Y básicamente, a pesar de que el par continúe alcista, un retroceso impulsado por quizás datos de inflación más altos para Estados Unidos en alguna de las mediciones puede buscar las últimas zonas rotas, 1.1034, y como de forma mucho más extendida
1.10. Pero a partir de allí el precio va a continuar al alza porque el escenario fundamental es lo que está impulsando este escenario, buscando 1.1147, muy por encima del rango promedio alcista del día. No descarto que busque 1.12 considerando el nivel de volatilidad de un dato como el IPC, pero por ahora con una expectativa moderada el precio puede buscar superar 1.1147 si se queda en torno a esta última zona rota. Si el precio baja un poco más es posible que pues, se quede un poquito más moderado, pero de momento están allí las perspectivas. El último, este repunte nos va a activar como último soporte este nivel en 1.0915. Esto implica que para los próximos movimientos en la medida 1.0913, esto implica que para los próximos movimientos de retroceso, en la medida en que el precio no rompa ese soporte, el escenario continuará siendo alcista en el próximo repunte. En el caso del par libra dólar, el día de ayer que publicamos este análisis de que esta corrección, mientras se mantuviera sobre el último soporte clave en 1.2744, se espera que continuara al alza. Ahora mismo, todo este movimiento es esperando que los datos de inflación sean un poco más bajos. Normalmente puede ocurrir que después de que el precio ha descontado el posible resultado, tras la publicación el precio reaccione al contrario, no de forma sostenida, sino de forma momentánea, básicamente para buscar liquidez. En este caso vemos como el precio está cotizando y rompiendo brevemente la zona de venta del día lunes en torno a 1.2915 y desafiando la última resistencia clave de todo este movimiento bajista de la semana pasada en 1.2934. Esto implica que el primer rompimiento no genera un cambio de tendencia, sino que a partir de allí sí que el precio puede venir a corregir entre 1/3 y un 50%. Si hace esto, puede venir a corregir entre 1/3 o un 50% más antes de continuar el escenario alcista. Al siguiente nodo de alto volumen clave a considerar está en torno a 1.30. Este escenario alcista se va a mantener vigente en tanto este último soporte que nos ha dejado el precio acá en 1.2744 no sea roto de forma decisiva, a la baja por supuesto. En el caso del par dólar-yen, vemos la similitud en estructura que tiene con el índice dólar, es muy similar. Y después de haber reaccionado a la baja tras una zona de venta del día martes, nos deja hoy mismo en las primeras sesiones una nueva zona de venta en 146,70 y vemos ya la búsqueda de liquidez en zona de compra en 145,41. Así que el escenario que puede favorecer las compras del dólar o la próxima reacción del dólar, en todo caso, dependiendo de los datos, si son más altos de lo esperado, va a buscar inmediatamente liquidez en la primera zona de venta, pero el escenario es que mientras esta zona no sea rota, pues lo que se espera es que el precio continúe a la baja buscando el soporte en 143. Básicamente, a menos que esta zona sea rota de forma decisiva, en este caso habría que prestar muchísima atención a la última resistencia clave intradía en 148,15, que ya fue rota el día de ayer de forma muy tímida, y la confirmación de un nuevo rompimiento implicará un cambio de tendencia intradía, básicamente, y extendiéndose hacia 149, bien en la tarde de hoy, todo depende de la volatilidad, o para los próximos días, en todo caso mañana. El SP500 o el CFD US500 de FBS nos muestra cómo el precio de este índice, después de haber repuntado el día de ayer, nos deja zonas claves en las que el precio podría continuar corrigiendo o rebotando. En primer lugar, pues una resistencia local rota
que está actuando ahora como soporte en 5.271, cerca del rango promedio bajista, a la que el precio todavía podría rebotar. Y de romper esta zona, todo esto que estamos viendo acá implica vacío de volumen. Esto es vacío de volumen. Y los vacíos de volumen son como brechas en el precio, como los gap, los gap domingueros, con los que abre el día, con los que abre la semana. Y esos son ineficiencias del mercado que siempre el mercado viene a corregir. Así que en la medida en que el precio no rebase con decisión esta zona de venta que estamos acá, porque si lo hace, pues el siguiente objetivo es la siguiente zona de venta en 5.628, en esta zona, pero si no, o sea, cualquier repunte podría ser bastante moderado en función de buscar nuevamente una caída para corregir esta ineficiencia de volumen, proporcionar liquidez en la primera zona de venta que fue rota, alrededor de 5.134, y de extenderse, buscar el nodo, el POC descubierto, el punto de control, la zona de máximo volumen del día de ayer en torno a los 5.011,83, una clarísima zona de compra, que por supuesto podría reactivar y se espera que sea defendida por los toros para un nuevo repunte. La distancia de ese posible nuevo repunte es desconocida. Todo depende de cómo se comporte el precio en la próxima bajada, o si es que baja en las próximas horas dependiendo de los datos. Finalmente, en el caso del oro, que ha estado repuntando desde el día de ayer, revirtiendo la corrección intradía, el cambio de tendencia intradía y la corrección macro, nos dejó como último soporte el nivel 2.956,20, el último soporte macro. Pero este repunte lo que está buscando el día de hoy es crear un nuevo máximo histórico, muy a pesar de que ya tenemos el precio sobre apenas allí cotizando en torno al rango promedio alcista del día de hoy. Así que considerando esa concentración de volumen vendedor que se ha corregido ahora sumando el volumen de las dos sesiones, de las dos primeras sesiones, se consolida acá en torno a 3.120. Esta es la máxima concentración de volumen, y dado que se está produciendo en una zona de máximos, es posible que se esté produciendo una acumulación de órdenes de venta allí. Mientras el precio se mantenga por debajo, se puede entender esa situación. Ya el precio corrigió a la zona más cercana a la última resistencia rota, pero no descartamos que con datos más altos de inflación el precio genere un movimiento de retroceso un poquito más extendido hacia los nodos de alto volumen comprador en 3.095 o 3.085 antes de retomar las compras. Esto es un escenario considerando que se produzcan datos de inflación más altos. Pero con datos de inflación más bajos o en línea con lo que se está esperando, lo más probable es que esta zona sea rápidamente rota, buscando ese otro nodo de alto volumen vendedor, quizás moderadas correcciones, pero lo que se puede buscar y que se puede esperar el día de hoy es que el precio alcance o supere el último máximo histórico del 3 de abril en 3.167,63 y busque superar o alcanzar los 3.170. Recordemos que el precio del oro trabaja y reacciona muy bien ante niveles redondos. Considerando la volatilidad esperada de hoy, este nivel es posible que sea superado a 3.170, 3.180. Así que 3.170 es un nivel de precio objetivo moderado, o conservador, digamos. Tomen en cuenta estas previsiones para las personas que les gusta operar en medio de publicaciones, o para aquellas que son más conservadoras. Lo recomendable es operar en este momento de la publicación de este video o esperar unos 20 minutos a que cierre la reacción de mercado tras la publicación de inflación y retomar el trading de forma más conservadora. Esto es todo por los momentos y será hasta la próxima. Chao, chao.